Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Esperamos por favor un minuto más y a las 12:15 doy inicio a la capacitación. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Espero que estén bien. Un placer saludarlos. Mi nombre es Lina María Arévalo. Permítanme entonces, luego de María del Carmen. Sí, buenas tardes para todos. Sí tengo como una duda, ¿no? De pronto en la plataforma
el lanzamiento habla de una actividad creativa, ¿cierto? Una Experiencia inicial. creativa, sí. Sí quisiera que me explicaras un poquito de ella, o sea, porque cuando vi la actividad yo dije, Dios mío, ¿aquí qué tenemos que hacer? Porque hay otras actividades de ese tipo, pues nos dicen qué hacer, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué se busca? ¿Es la actividad que debemos presentar al final o es ¿Me simplemente puede un repetir, por ejercicio? favor, María del Carmen, cuál es el título o cuál es la información de la que me está hablando? En lanzamiento, exactamente. En la plataforma, la parte que dice lanzamiento. Hay una actividad, ¿cierto? Y en esa actividad es una actividad creativa, es que se llama Experiencia experiencia creativa. creativa. Ujú. Dice, mi experiencia creativa propia se llama. Sí, señora. Exactamente. Bueno, mi pregunta sería, ¿esta actividad es la misma que vamos a entregar al final o simplemente es un ejercicio? No, es la misma que van a entregar al final. Recuerden que ustedes deben entregar por cada unidad, vamos a desarrollar unas experiencias. Hoy vamos a trabajar una experiencia y cada semana, dependiendo de los grados, pues tenemos una actividad diferente o una experiencia creativa distinta. La experiencia que vamos a desarrollar hoy se conoce como compostera o cultivando tierra fértil, si no estoy mal es el nombre de la actividad del día de hoy. Así como vamos a desarrollar 5 experiencias creativas, ustedes también deben proponer una experiencia propia, ¿ya? Entonces, cuando allí le preguntan o le dicen que hay una experiencia creativa, no es un ejercicio únicamente, sino que ustedes deben proponerla de acuerdo a la información que les dan los asesores de acompañamiento, deben realizar pues esa experiencia creativa propia, ¿ya? Pero eso lo vamos a desarrollar al final. Ok, esa era la siguiente pregunta. Pues como Sí, dice el tranquila que no es para ahora. lanzamiento, Tranquila que no exacto, es para ahora. me preocupa en ese pedacito, ¿era que es que ya la quieren como si estamos No. todavía como volando en el limbo con esta actividad? Muchas Tranquila. gracias, muy amable. No se preocupen, cualquier pregunta, recuerden que también ustedes hacen parte de unos grupos de WhatsApp que tienen contacto allí con unos asesores de acompañamiento y a estas personas les pueden hacer también todas estas preguntas para que les resuelvan. Judy me dice que no sabe cuál es el usuario y no ha recibido ningún correo al respecto. Judy, por favor, en el chat me escribe su nombre completo y su número de cédula. Yo ahora que terminemos la sesión tomo apuntes de todo lo que me dejaron allí escrito para pasar un reporte y que los asesores de acompañamiento se pongan en contacto con ustedes. Denny. Sí, hola, disculpa, me gustaría sí que me orientaras. ¿Cuál es la actividad que me toca realizar con los estudiantes? No sé, porque yo veo también, al igual que la compañera, estaban ahora mirando lanzamientos, ¿verdad? Pero también entonces, si tú te fijas, estás desde la unidad 1 hasta las 5. hasta las 5. Pero entonces después de las 5 tiene aterrizaje, repositorio. ¿Cómo ir desarrollando esas actividades? Sí, Para en cada uno no una de dejarse las... para no Ok. dejarse coger el tiempo. En cada una de las unidades, ustedes van desarrollando o van a encontrar una cartilla, por decirlo así, o una guía para ustedes y una guía que le van a facilitar a los estudiantes. De esta manera, con cada unidad, ustedes van a tener que desarrollar una experiencia con los estudiantes, ¿ya? Yo sí les pido que por favor, sé que hay varias personas escribiendo que tienen inconvenientes con usuario y contraseña, entonces por favor escríbanme allí en el chat el nombre completo de la persona y número de cédula para poder tomar apuntes luego de la reunión, luego de la clase y solicitar esta información y que se pongan en contacto con ustedes, nuestros asesores de acompañamiento. Isabel. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta va enfocada precisamente en la actividad porque dice que el tiempo de entrega es el 12 de abril de 2022. O sea que está retrasada por 42 días, 15 horas. Sí. Entonces, yo creo que eso no... Yo creo que, repítame la fecha, 12 de abril. 12 de abril, sí, dice 12 de abril de 2022. ¿Esa es la fecha límite de entrega, me dice? Sí, ahí dice fecha de entrega. Ok. Luego igual aparece...
Perdóneme, le doy respuesta a esta, por favor, Isabel. Luego, respecto a estas fechas, pues hay un equipo de trabajo dedicado a estar revisando y seguramente conforme va pasando el tiempo, también ellos van a ir revisando y activando estas fechas para que ustedes puedan subir las actividades en los tiempos acordados. Bien. Luego dice criterio de calificación. Entonces aparece la rúbrica con los criterios y los porcentajes. Sin embargo, pues esto es algo que nosotros deberíamos tener como en un documento para poder descargar y poder hacer las revisiones pertinentes. No sé, no encuentro si está como un documento porque está toda cargada la rúbrica ahí. No sé si se puede descargar. Ok, también, por supuesto, estoy tomando nota de eso para que les den, para que los asesores les permitan tener esta información, que ustedes puedan descargar este documento. Dígame. Lo último es lo relacionado con la inscripción de los estudiantes. Pues yo no tengo 15 estudiantes, como mencionan ahí, porque el colegio donde yo trabajo, pues no tenemos recursos tecnológicos. Bueno, ahí hay una serie de dificultades con los niños. Son niños pequeños de 10, 12 años, entonces siempre eso yo lo veo como un obstáculo frente a la realización de las actividades. No me gustaría saber si puedo inscribir un grupo más pequeño de unos 10 estudiantes de tal manera que pues sea con ellos realmente con quienes se pueda realizar la actividad. Gracias, esa sería mi pregunta. Listo, Isabel, ya tomé atenta nota y como les digo, pues trataré de darle respuesta o de gestionar pues la respuesta a esto tan pronto terminemos la sesión. Me parece interesante, profe, que nos digan, yo también tengo el problema de la compañera, que nos digan el mínimo de estudiantes que uno puede considerar, porque se presenta como la misma problemática de niños pequeños y muy poca pues como conectividad, tanto en la casa como en la institución. Entonces, de pronto, un número macro, de pronto no realizamos porque nos quedan mal, prefiero algo como mínimo, pero que sea pues como más seguro. Permítame un momento, por favor. Qué pena. Qué pena. ¿Me puede repetir, por favor, el comentario anterior, Isabel? Sí, es con respecto a los estudiantes, el número de estudiantes con los Ajá. cuales podemos trabajar debido a que no tenemos, pues yo no tengo niños que tengan buena conectividad, ni computador, ni tampoco teléfonos, ni internet, o sea, los recursos realmente son limitados. Entonces, sí, la pregunta es si es posible inscribir menos niños o un grupo selecto con los que pueda uno trabajar de una manera un poco más práctica. Ok, entonces tomo nota de que el grupo que usted tiene no alcanza los 15 estudiantes, es un grupo de 10 a 12 años y que eso puede representar como un obstáculo en la realización de las actividades, entonces sí se puede inscribir un grupo más pequeño. Carmen Flores se une a la misma situación. Estoy pasando como por la misma situación. Listo, para que me tenga en cuenta. Listo, Carmen. Muchísimas gracias, sí, señora. Bien, entonces, ¿algún comentario respecto a la primera fase de pensamiento en diseño o está todo claro hasta el momento? A ver, yo voy a volver a hablar. Tranquilo. No sé si no me hice explicar o estoy siendo muy cansón en la pregunta. Lo que pasa es que cuando tú le das en generalidades, en general, te sale una cantidad de link y tú vas mirando y dice qué cantidad de cosas. Después entras al lanzamiento también, qué cantidad como que actividades. Y luego uno entra a la unidad 1, ¿cierto? Entonces, en la unidad 1 te entra en fase de conectar.
En esa fase de conectar, Esa es la que vamos a ver a continuación. esa es la que vamos a ver Esa es la que voy a empezar a explicar ahora, sí. Porque y por eso entonces, disculpa, y Tranquilo. entonces después dice curso de autoformación. Entonces, desde ahí es que yo comienzo a trabajar con los estudiantes o cómo es. Porque, o sea, la idea es formación que a con mí me los gusta estudiantes o el Disculpa. trabajo con los estudiantes, profe, empieza a desarrollarse con la unidad 1, con la experiencia creativa de la unidad 1. Ajá. Y esa experiencia creativa, para el caso de lo que corresponde a la sesión de hoy o al curso 6-7, es creando tierra fértil para un futuro sostenible. Esa experiencia creativa es de los grados 6 a 7, también se conoce como experiencia creativa compostera. Bueno, en términos coloquiales, realmente se llama creando tierra fértil para un futuro sostenible. Y esta es la experiencia que van a replicar con sus estudiantes. Ah, bueno, listo. Sí, porque ahí aparecen las guías de experiencia creativa del docente y todo eso. Y del estudiante, exacto. Porque cuando ustedes les dice experiencia creativa o guía de la experiencia creativa, docente y estudiante, una es para ustedes a modo de cartilla y otra es para que le den a sus estudiantes o compartan con sus estudiantes porque hay unas preguntas que deben resolver o para que ellos lo tengan también como una guía. Esa es la experiencia creativa que deben replicar con los estudiantes. César, adelante. Ajá. O sea, uno primero se apropia y luego ahora sí. Exactamente, exactamente. Hola, gracias. Mira, como le decía yo anteriormente, pues estoy como un toque perdido porque pues hablan de plataformas, de algunas actividades que hay que hacer con los estudiantes. Tengo, como yo le dije, yo me inscribí con grado octavo y noveno. No es más fácil, de pronto usted no tiene el contacto del asesor que está ahí liderando octavo y noveno para yo colocarme como hablar con él y mirar, porque esta es mi primer clase, como le dije, esta es mi primer clase. Yo trabajo en una zona rural, hoy pues salgo siempre a las 2 de la tarde, yo soy de Anserma-Nuevo, llego como a las 3:15, 3:30 a la casa, pero entonces sí necesitaba saber como cuál sería el asesor que está mandando todo y noveno para colocarme en contacto con él y estar al día, porque yo creo que tengo entendido que ya en una semana de actividades, de lectura, de videos largos, entonces estoy como perdido. Ok, Gracias. un poco para guardar la calma, un poco de información, César, tranquilo. La asesora de formación o la líder de formación para los cursos octavo y noveno también soy yo. La clase que tuvieron la semana anterior fue sobre introducción al diplomado, términos generales, cómo está conformado el diplomado, qué temas se ven, cuál es la metodología de trabajo, cuáles son las experiencias o esos trabajos o sí, lo que ustedes deben presentar como unas evidencias que cumplen con una rúbrica, bueno, digamos que todo el tema de introducción al diplomado. Esta semana, es decir, hoy fue nuestra primera clase como cohorte de grado 6-7, mañana será 8 y 9 y el jueves será 10 y 11. En esta clase entonces lo que vemos es, como ya lo hicimos la primera parte, todo lo que tiene que ver como un resumen de de fase 0 de Design Thinking, vamos a pasar a fase 1 y luego pasamos a experiencia creativa. La idea, como lo decía el profe Denny, es que se apropien ustedes, desarrollen primero la experiencia ustedes y luego la puedan replicar con sus estudiantes. Sin embargo, hay un grupo de asesores de acompañamiento que son los profesionales encargados de contactarlos a ustedes a través de los grupos de WhatsApp para darles las indicaciones, responder sus preguntas, responder sus inquietudes y demás. Entiendo que algunos docentes todavía no están inscritos o no están participando en estos grupos de WhatsApp y no les ha llegado información ni a través de este medio ni a través de correo. Estas personas o estos profesores, que es la primera vez, como el caso del profe César, es la primera vez que asisten a las reuniones, es lo que yo les estoy pidiendo que me escriban, por favor, nombre completo y número de cédula, porque al finalizar la clase yo tomo nota y paso el reporte para que los tengan en cuenta y se contacten con ustedes, ¿ya? Entonces, no se preocupe si esta es su primera clase, insisto, yo soy la docente que voy a estar acompañando o la líder de formación que voy a estar acompañando todo el proceso de los cursos de bachillerato, desde sexto hasta 11. Entonces, conmigo pues se va a ver, cualquiera que sea su curso de bachillerato, conmigo se va a ver
en las distintas experiencias. Para lo demás, como le digo, por favor, déjenme sus datos y yo pasaré esta información para que se pongan en contacto con usted. Yanitza, adelante. Bueno, usted dice que es la asesora también de octavo y noveno. Yo veo que la experiencia que van a trabajar hoy es de sexto y séptimo. Entonces, ¿qué hacemos los de octavo y noveno aquí? Porque pues, sinceramente, la primera parte la vimos yo que me conecté desde la vez pasada, pues ya la había visto. Yo ya he adelantado los cursos, yo ya he hecho casi todos los cursos y ya empecé con la experiencia creativa 1, ya la miré, ya empecé como esta semana la voy a hacer con los estudiantes también. Entonces, ¿cuándo nos conectamos o qué? ¿Qué hacemos allí? Profe Yanitza, octavo y noveno, la sesión corresponde a la clase de mañana. Mañana de 2 a 5 estaremos conectándonos para trabajar lo que tiene que ver con la experiencia de octavo y noveno. Perdón, entonces... bueno, pero es que allí el problema es ese, que nosotros si tenemos otras ocupaciones ya habíamos sacado el martes para esta y entonces mañana volvernos a conectar está como difícil ya. Muchos estamos como en esas. Entiendo. Yo tomaré atenta nota de sus inquietudes y como les digo, pues trataré de gestionar la respuesta para que ustedes también puedan tomar las clases. Igual, profe, la plataforma usted sabe que así como ha revisado todos los cursos, así como ha revisado todos los recursos que se le han dispuesto, también van a encontrar las sesiones de clase grabadas para que puedan tener pues la información. Disculpe, entonces la clase para octavo y noveno van a ser todos los miércoles de 2 a 5. Hasta donde tengo entendido, sí, profe. Bueno, para sacar entonces permiso. Entonces, en este momento yo ya que espero a que me llame el asesor, como usted dice, porque igual usted ya va a seguir tocando temas de sexto y séptimo. Sí, señor. Así es. Por favor, me deja bueno. sus datos antes de desconectarse. Sí, ya le dejé el nombre mío completo y el número de la cédula. ¿O dejo el número de teléfono? Si lo quiere dejar, muchísimo mejor también. Ah, listo. Bueno, muchas gracias. Ya lo voy a dejar. Listo, profe. Ok, muchas gracias. Sandra. Sí, lo mismo que el compañero, también me inscribí con octavo, pero como, qué pena si de pronto ya lo explicó, pero ingresé Tranquila. un poquito tarde. ¿Cómo hacemos entonces para meternos a la clase de mañana? Mañana ya les debe haber llegado un enlace o si no les ha llegado, les llegará para conectarse mañana de 2 a 5, que es la sesión de octavo noveno. Sí llegará ese correo, porque a mí me llegó pues el correo para hoy, pero para la de octavo y noveno no me ha llegado. Sí llegará o tiene que estar uno inscrito previamente a esa, no sé cómo Profe Sandra, por favor escríbame su nombre completo, su número de cédula y también su número de celular, que yo paso el reporte por si acaso no la tiene, usted no está en el grupo de WhatsApp, pues ellos la puedan. Ah, sí, ya le escribí que no estaba en el grupo de WhatsApp. Es por ok. ahí, se da esa información y se mandan Sí, señora. Sí, señora, les deben contactar por allí. Entonces, por favor, regáleme su nombre completo, su cédula y su número de WhatsApp. Su número de teléfono. Ya le escribí. Listo, mil gracias, profe. Gracias, profe. Ok, ¿y alguien más? Sí, perdón. Lo que pasa es que yo ya tengo la contraseña y el usuario para ingresar a la plataforma, pero no recibí ningún enlace ni una dirección donde voy a encontrar la plataforma. Entonces, si nos puede regalar allí el enlace. Profe, pero ya usted ingresó a la plataforma. No, yo no he podido ingresar. Yo recibí un correo para inscribir a los estudiantes. Y fue a ingresar los estudiantes y no me aceptó ni el usuario ni la contraseña que me enviaron. Entonces yo ya hice un ticket para eso en el soporte técnico, pero todavía no me han contestado y no he podido ingresar a la plataforma. No sé por qué sitio entro. Bueno. Entonces, profe, por favor, nuevamente nombre completo, número de cédula y número de celular también en caso de que no estén en los grupos de WhatsApp para poder, porque es que me piden casos puntuales, me piden datos específicos, entonces por eso les pido sus datos para yo poder reportar y que ellos solucionen. ¿Alguien más? Ok, entonces,
Vamos a pasar ahora a ahora sí, lo que tiene que ver, lo que hablaba el profe Denny, que estaba viendo y que estaba un poco perdido, y es porque no hemos hablado todavía de las fases, de todos los 5 pasos de pensamiento en diseño. Hice una introducción, hablé como por encima de cada uno de ellos, pero ahora es donde vamos a empezar ya a ver el tema de pensamiento en diseño o de cada una de estas fases. Y como lo están viendo ustedes en pantalla, la primera fase es conectar. Y he sido también enfática al decir que, perdónenme, al decir que... no está proyectando, disculpe. Ay, qué pena. He sido también enfática, ahora sí, en decir que el pensamiento en diseño o esta metodología se centra en las personas porque, por supuesto, comienza con la empatía. Y cuando hablamos de comenzar con la empatía, estamos entendiendo que necesitamos conocer más sobre ellos y, por supuesto, más sobre su contexto, sobre su entorno, qué sucede allí, qué pasa con estas personas, cuáles son las condiciones, cuáles son las características, por qué los hacen diferente. Entonces, cuando optamos por esta metodología de pensamiento en diseño, estamos hablando de cómo podemos conocer esas necesidades, y no solamente necesidades, podemos también o debemos también saber cuáles son esos comportamientos, cuáles son esos deseos, cuáles pueden ser retos, desafíos, a qué situaciones, por ejemplo, se pueden estar enfrentando a diario. Y no solamente conocerlo por conocer, sino que además, acuérdense que más adelante vamos a empezar a trabajar en soluciones adecuadas para cada una de estas situaciones. Más importante que todo esto es que lo que nosotros propongamos como una solución innovadora, pues sea deseable, factible y viable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de que debe ser deseable es que apunte a lo que realmente necesitan las personas. Yo puedo desear muchas cosas, todos tenemos deseos en nuestro corazón, pero a veces esos deseos no van en la vía de lo que nosotros necesitamos. O a veces lo que otra persona considera que necesitamos no es lo que realmente nosotros deseamos. Y para no dar esos pasos en falso, precisamente necesitamos tener claridad de qué es lo que sucede con esta comunidad, con este grupo de personas y dónde están realmente. ¿Será que lo que yo les estoy proponiendo lo querrán? ¿Será que es viable para ellos? O perdón, ¿que es deseable para ellos esto que yo estoy diciendo? Cuando hablamos de ser factible, es que podamos tener desde lo básico, y es el conocimiento para poder desarrollar un proyecto, hasta los recursos económicos, tecnológicos, de personal, todo lo que nos permita a nosotros poder desarrollar la idea que tenemos. No es que queremos hacer piezas en 3D para convertir un carro que tenemos varado en el taller y lo vamos a convertir en una nave voladora. Imagínense esa solución. ¿Será que eso es deseable para una comunidad educativa? Pues si hay un grupo de estudiantes interesados, bien, podemos aplicarlo. Pero si hablamos de factibilidad, ¿será que nosotros contamos con esos recursos como conocimiento, como competencias, como habilidad, como elementos tecnológicos para poder convertir este carro en una nave espacial? Pues habría que evaluarlo. Si no es así, pues es una idea maravillosa, pero no es posible o no es susceptible de factibilidad. Y que debe ser viable también, pues por supuesto que que tengamos todos los recursos necesarios para poderlo ejecutar o para poderlo llevar a cabo. Y cuando hablamos de viabilidad, estamos hablando, por supuesto, de recursos económicos. ¿Qué tanto nos puede salir, qué tan caro, tan costoso, qué tan asequible puede ser para nosotros esta solución y para la comunidad con la que trabajamos? Entonces, para poder diseñar, centrándonos en las personas, necesitamos hacernos estas 3 preguntas. ¿Es deseable? Es decir, ¿ellos lo quieren? ¿Se puede hacer? ¿Qué debo tener para poderlo desarrollar? Respondiendo a estas 3 preguntas, pues entonces estamos nosotros hablando de ese primer paso para conectar con las personas. Cuando estamos hablando de esa fase de conectar, estamos hablando de conocer ese contexto para conocer también todas las características, por supuesto, que tienen, o esas particularidades, insisto, que tienen esa comunidad.
para empatizar con las personas y conocer los sueños, los comportamientos, las necesidades. Nosotros vivimos en un país particularmente diverso. De acuerdo a la región, aquí yo no pregunté al principio de la sesión desde dónde nos estábamos conectando, no sé desde qué regiones están conectados ustedes. Yo estoy en Cartagena, yo vivo en Cartagena, sin embargo no soy de Cartagena, soy de norte de Santander, de Ocaña. Y el trasladarme hasta Cartagena fue un choque cultural, mi contexto era totalmente diferente, mi comportamiento, mis costumbres, mis tradiciones, todo era totalmente diferente. Seguramente si voy a alguna de esas instituciones también voy a encontrar muchas diferencias, o si ustedes vienen hasta acá, hasta donde estoy yo. ¿Por qué? Porque esa particularidad de nuestra cultura hace que, por supuesto, necesitemos o tengamos sueños, comportamientos y tengamos elementos distintos en nuestra cotidianidad. Para poder yo conectar, es decir, ganarme la confianza de esa persona, que esa persona tenga la tranquilidad de que yo sí me estoy poniendo en sus zapatos, necesito crear pues un ambiente de confianza. No podemos, no sé si les ha pasado, creo que es una cosa que nos pasa a todos los seres humanos, y es que hay personas con las que sencillamente no hacemos clic. Y cuando no hacemos clic, cuando no hay esa conexión, cuando no hay esa simpatía, pues no va a pasar de simplemente saludarnos o de simplemente pensar en que, sí, esta es la profesora, estos son los estudiantes, o este es el padre de familia, la madre de familia, pero no hay una conexión real allí. Y si no hay esa conexión, difícilmente va a haber confianza. Entonces, si nosotros no procuramos establecer unas relaciones basadas en esa empatía, que realmente conectemos con nuestras comunidades, que conozcamos sus necesidades, pero que además nos basemos en el respeto para poder generar confianza, pues no vamos a tener algo tan básico como estas conversaciones fluidas de las que nos habla estas características de la fase conectar o de la fase empatizar. Y por supuesto también necesitamos tener la mente abierta para evitar tener pues estos digamos, no problemas, pero sí sesgos de creer que nosotros somos los únicos dueños de la verdad y que como nosotros lo hacemos es la única manera de resolver este inconveniente. Patricia, tiene la mano levantada. Bueno, muy buena tarde. Buenas tardes. Me da risa porque pues me da pena lo que te voy a comentar. No es lo mismo, por ejemplo, como en las clases, ¿no? A veces uno lleva una clase y la verdad los estudiantes no, algunos uno piensa que van a empatizar y resulta que no. Por ejemplo, yo la verdad con este diplomado, yo tenía como otras expectativas. Como muchos, todavía me siento perdida, o sea, no he empatizado todavía con el diplomado. Y cuando yo entro a la plataforma y veo esa cantidad de cosas y me lleva a otra y me lleva a otra, y de que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, y fuera de eso, pues hay que subir las evidencias y hay que esperar pues que el asesor si eso le quedó bien, o sea, yo digo, a mí me gusta todo esto, inclusive ni siquiera he terminado otro diplomado que estamos haciendo de seguridad vial. Entonces, yo la verdad todavía no he empatizado no he tenido esa empatía con el diplomado y no sé, pues a medida que va pasando los días y tú ya nos vas explicando mejor, de pronto ahí como que se me van a abrir como, no sé, caminos. Más, sí, y para trabajar pues con los estudiantes. Eso era lo que pues quería como comentar. Gracias Patricia por su comentario. Bueno, realmente nosotros estamos haciendo esta introducción al Design Thinking, no porque la experiencia creativa deban hacerla con esta metodología así paso a paso, sino porque todo el diplomado está enmarcado dentro de las características del pensamiento en diseño. Es decir, lo más importante aquí va a ser, por supuesto, el desarrollo de las experiencias creativas, que estoy segura va a conectar con ellas para poder apropiarse de ellas y poder replicarla con los estudiantes, y que desarrollar el reto, desarrollar las experiencias, subir las evidencias, pues sea todo un proceso, pero sea un proceso agradable, Patricia. Realmente sí lo espero, no solamente de usted, sino de todos, que puedan disfrutar de la formación y disfrutar también del desarrollo de las experiencias y de las actividades.
Bien, entonces, siguiendo con estas características, entonces decíamos que necesitamos tener la mente abierta para poder evitar los sesgos cognitivos o creer que la única forma de resolver los problemas es a través de nuestra metodología y no darle paso pues a esa colaboración. Para descubrir el desafío necesitamos 3 elementos claves: la empatía, la observación y la investigación. ¿Qué querrá decir esto? Pues cuando estamos hablando de empatía, ya lo hemos dicho suficientes veces, también necesitamos generar conexión a través de la observación. Y una observación que va más allá de simplemente decir, aquí hay un parque, hay 3 casas, hay 10 personas. Más allá de eso es entender dónde están los comportamientos, cuáles son sus características y demás. Y para poder generar pues esta investigación necesitamos aplicar distintas técnicas de recolección de información, tan sencillas como un diario de campo o un diario de observación, un poquito más elaboradas como las encuestas o las entrevistas, de manera de nosotros poder recibir de primera mano, por supuesto, toda esa información. Es decir, que para poder descubrir todo esto, pues necesitamos entender todos los elementos que conforman pues esa comunidad. Ser empáticos, ¿qué nos permite? Pues nos permite identificar elementos tan importantes para nuestro usuario como sus emociones positivas y sus emociones negativas. ¿Cuáles son sus motivos de frustración? ¿Qué escucha? ¿Qué lo motiva? ¿Qué dice y qué hace? ¿Qué ve? ¿Qué piensa y qué siente? Yo no sé si ustedes han hecho una evaluación así como muy por encima de qué ven sus estudiantes. ¿Ustedes saben qué ven sus estudiantes? ¿Ustedes saben a través de qué medios se informan? ¿Cuáles son los influencers o los creadores de contenido que siguen a través de las redes sociales? ¿En qué red social pasan más tiempo? ¿Si en TikTok, en Instagram o en otra red social? ¿Por qué les hago estas preguntas si quizás no haya alguno hecho esta observación o esta evaluación? Y es porque a través de esto nosotros podemos darnos cuenta de cuáles son los patrones de comportamiento de nuestros estudiantes y cómo podríamos modificar o rediseñar las experiencias del aula para poder llegarles de una forma mucho más agradable. Sabemos que los estudiantes, ya lo había dicho, no son los mismos de los estudiantes de hace 5, 10 o 15 años, que son totalmente distintos, que las dinámicas nuestras también cambiaron y que necesitamos saber cuáles son esos puntos de dolor o cuáles son esos elementos distintos, tanto positivos como negativos, que tienen los estudiantes para poder nosotros conectar con ellos. Por ejemplo, sabemos que las redes sociales están llevándonos a un ritmo cada vez más acelerado. Miren los videos que salen en redes sociales. En un minuto te dan una cantidad de información. En un minuto o en 30 segundos puedes buscar una receta en estas redes sociales que en un minuto o en 30 segundos la vas a tener clarísima. Entonces, todo esto nos habla de cómo estos estudiantes están viviendo distintas experiencias y cómo nosotros podríamos entender, a pesar de que sea difícil para nosotros ponernos en sus zapatos, entenderlos, cuáles son esas emociones positivas y negativas. ¿Qué escucha? Es decir, qué tipo de música escucha, a quién escucha, qué los influye, dónde están sus motivaciones, cuáles son los medios de comunicación que ven. Preguntarles a los estudiantes cómo se proyectan, qué piensan, qué sienten respecto al proceso de formación o incluso qué sienten respecto a todo lo que sucede pues alrededor. Dentro de las técnicas de información o dentro de las técnicas de investigación que podemos utilizar está, lo acababa yo de decir, el diario de observación o la observación participante. Si nos vamos a metodología de la investigación, encontramos una cantidad de técnicas o variedad de formas de hacer la observación. Sin embargo, estamos hablando de la observación participante porque nosotros estamos inmersos en ese contexto al que vamos a observar. Y cuando estamos inmersos, pues estamos siendo claramente participantes. Y aquí entonces no se trata solamente de preguntar a los estudiantes qué ve, qué escucha, qué siente y por qué actúa de esa manera, sino qué apuntes estoy tomando yo, qué estoy viendo de mis estudiantes, qué escucho de mis estudiantes, qué siento yo, qué piensan ellos, qué siento yo del comportamiento que estos chicos están teniendo, cómo actúan y por qué actúan así. Y para poder resolverlo, pues tengo que, por supuesto, dar respuesta a ciertas preguntas o darles la oportunidad a ellos de que me den la información. Y partimos del hecho de que para ser buenos investigadores, buenos docentes y buenos en cualquier cosa necesitamos tener escucha activa.
escuchar atentamente y por supuesto también con mente abierta para establecer un diálogo en el que primen por supuesto el respeto y la confianza, no para burlarme de los gustos de, por ejemplo, mis estudiantes, no para atacarlos, no para decirles que está mal lo que ellos están pensando, simplemente con la actitud y la disponibilidad en mi mente para poder entender por qué ellos actúan de la forma en la que están actuando. Por supuesto también analizar el lenguaje verbal y corporal de los estudiantes, de la comunidad con la que yo estoy trabajando. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y si ustedes en su estilo de comunicación incluyen referencias, por ejemplo, a memes. Eso ya se volvió parte de nuestro estilo de comunicación. Y por supuesto también se volvió parte del estilo de comunicación de los estudiantes. Los estudiantes, no sé si su grupo de estudiantes también, a mí me pasa mucho con los estudiantes de la universidad, ahora por todo dicen literal. Literal y total. De ahí no sale. Literal. O por dos. Les pregunto, ¿tienen alguna pregunta? Y un estudiante me dice, no, profe, todo está claro. Y por allá uno atrás me dice, por dos. Y después por tres, por cuatro. Y yo entiendo que por ese por dos, por tres, por cuatro, ya me están diciendo, no tenemos inquietudes o todo me quedó claro. Esos cambios en las dinámicas de la comunicación, por supuesto que yo debo estar atenta y analizar qué implicaciones tiene ese lenguaje corporal, verbal, en la forma o en el comportamiento de mis estudiantes, en lo que está pasando en mi comunidad. Entonces, es necesario que ante la observación no me dedique únicamente a tomar apuntes de la observación, sino que pueda tener pues otra información. Les decía que hay técnicas de recolección de información un poco más avanzadas o más estructuradas, como por supuesto la entrevista semiestructurada. Para poder presentar o para poder generar esta entrevista semiestructurada, creo que todos hemos desarrollado proyectos de investigación. Creo que todos en algún momento realizamos el proyecto de grado y para poder realizar este proyecto de grado pues necesitamos de unas técnicas de recolección de información, entre las que muy seguramente fue recurrente la entrevista. Y sabemos entonces que para poder desarrollar esta entrevista pues necesitamos acá, perdónenme que pase así como corriendo, pues obviamente ganarnos la confianza de esa persona para poder romper el hielo. Si hablamos de entrevistas semiestructuradas porque llevamos un cuestionario, tenemos unas preguntas formuladas porque son esas preguntas las que necesitamos nos den respuesta de ellas. Entonces, por eso precisamente necesito tener ese cuestionario. Sin embargo, cuando hablamos de semiestructurada, tenemos espacio también para estas preguntas abiertas. Es decir, mi capacidad de escucha activa me permite a mí formular la pregunta que necesito o que tengo aquí establecida en mi cuestionario, pero también, dependiendo de lo que la otra persona me diga, tomar rápidamente información para contrapreguntar o para indagar un poco más de algún elemento, de algún aspecto que seguramente yo no había tenido en cuenta, pero que esta persona me está permitiendo a mí conocer un dato adicional y yo puedo indagar un poco más. Y pues finalmente llega la conclusión o el cierre para poder generar pues precisamente comentarios que finalizan la entrevista y pues darle oportunidad o darle paso pues a otro momento o a realizar otra entrevista. Cuando estamos entonces realizando el levantamiento de esta información, necesitamos saber que observar y entrevistar es muy importante para poder dejar de lado pues esos sesgos personales y creer que lo que nosotros sabemos es lo único que existe ya. Preparar las preguntas abiertas, sí, pero también entender que hay preguntas que son estructuradas y que necesitamos tener conocimiento de un tema, conocimiento previo para poder estructurarlas. Y esa misma preparación nos lleva a que las preguntas abiertas pues no vayan a quedar tan escuetas y estemos dispuestos o preparados porque en cualquier momento nos pueden hacer un comentario que nosotros quizás sabíamos que podía aparecer por allí, pero que está apareciendo pues en este momento. Ser flexible al momento de realizar la entrevista para poder saber en qué momento realizar ciertas preguntas. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia más allá del trabajo de grado, alguna experiencia en medios de comunicación. Pero si no es así, pues aquí como comentario adicional, yo he tenido experiencia en medios de comunicación y hacer una entrevista con una persona que solamente le responde a uno en monosílabos es una cosa muy difícil de manejar. Señora, usted estuvo en tal evento, tal día, cuénteme cómo le pareció. Bien.
Imagínense. Y yo necesitaba una entrevista con mínimo 30 segundos de información y esta persona me responde en menos de un segundo. En ese momento nuestra escucha activa, nuestro conocimiento del tema, nuestra preparación, pues debe salir a lucir para yo poder establecer o entablar una conversación con la persona que ya se sienta más ameno y no como que me debe responder todo este montón de preguntas que yo tengo acá. Registrar las respuestas, pues ahora contamos, más allá de la libreta, contamos con dispositivos para poder grabar estas respuestas, sea en audio o sea en video, pero para poder generar todo esto, indispensable que podamos tener pues un ambiente de confianza. Ahora, ¿qué pasa cuando entendemos dónde está esa necesidad? ¿Por qué es importante establecer esa necesidad? Es necesario que nosotros podamos recordar o reconocer dónde está esa necesidad, porque pues de ahí surge, por supuesto, el entendimiento que nosotros tenemos de ese problema que se está presentando en nuestro entorno. Pero más allá de eso es porque ya yo he recogido la información suficientemente importante para poder generar un análisis bastante detallado de toda la información y de cuáles entonces pueden llegar a ser esas necesidades. Cuando nosotros entrevistamos a 5 o 10 personas o un número más alto de personas, empezamos a identificar dónde se repiten ciertos elementos. O si yo llevo una estructura o si yo hago una encuesta, pues lógicamente voy a encontrar los patrones mucho más claros. Pero si son entrevistas abiertas o entrevistas semiestructuradas, yo tengo que empezar a analizar toda la información recabada para poder detectar dónde están esos datos que componen mi problema, cuál es la necesidad que yo estoy viendo, qué desafío tienen mis estudiantes, cuál es el reto de esta comunidad. Pero eso solo lo voy a lograr si yo estoy dispuesto o dispuesta a identificar esa necesidad. En ese proceso entonces vamos a encontrar distintos procesos o distintos elementos que pueden componer una necesidad. ¿Qué pasa? Que aquí en esta primera fase simplemente vamos a buscar la información. Acuérdense, la divergencia y la convergencia, estamos en la primera fase, lo que quiere decir que estamos en una fase de divergencia. Y aquí lo que necesitamos es encontrar una cantidad de información que nos permita analizar e identificar dónde están todos los patrones. Hay un video cortico que quiero compartir con ustedes. Un momentico. Sobre esta primera fase para que nos quede como manera de resumen. Un momento. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, está en que comprende la necesidad, análisis e identificación de patrones. Ok, entonces por favor me indican si están viendo ahora un video o la... Aún no. Ya. ¿Escuchan? Iniciamos nuestro recorrido por la metodología. Le falta volumen. No se escucha. Aún no se escucha. Nada. Y si Ok, le igual envías esto lo al van a- grupo, si le envías al grupo de WhatsApp. Es que yo no tengo acceso a ese grupo porque yo no soy la asesora que está con ustedes allí. Ah, ok.
A principio se escuchaba muy pasito, muy bajito, pero ahora sí no se escucha nada. Ok, entonces pudieron observar el video, ¿cierto? Sí, señora. Vale. Entonces, igual este material ustedes también lo tienen aquí en la plataforma, así que no se preocupen que pueden repetirlo, buscarlo cuando ustedes lo necesiten. ¿Preguntas hasta este momento respecto a la fase 1 de Design Thinking? Ese es el video que está de primerito, ¿verdad? Ah, Primero está la fase 2, primero está fase 2. ajá. Fase 0, perdón, discúlpenme, fase 0. Dice, es hora de iniciar. ¿Ese? Ya les digo cómo se llama el video de fase 0. Un momentico. Porque de pronto uno de nosotros lo podría compartir con volumen. No, el fase 0 es introducción al Design Thinking. Pero, como les digo, ustedes tienen esta información y lo pueden repetir pues al tiempo de cada uno. ¿Por qué? Porque es momento de ya pasar pues a la experiencia creativa como tal. Entonces, preguntas. Hasta el momento todo claro. Ok, vale, muchas gracias. Ahora sí, queridos profesores,
Como lo estaba diciendo, vamos a pasar entonces a la experiencia creativa correspondiente a los grados 6, 7. Esta experiencia creativa, ustedes tienen la guía, si no la tienen no se preocupen, tan pronto se pongan en contacto con ustedes los docentes, perdón, los asesores, les van a entregar la información sobre en dónde la encuentran, dónde está, en qué parte de la plataforma la pueden encontrar, todo lo que tiene que ver también con rúbricas, con los formatos para poder realizarlo y demás, también lo van a tener allí en la plataforma. Lo que voy a compartir con ustedes pues son las temáticas en general de cada una de estas experiencias. Hoy nos corresponde, insisto, en esta primera experiencia creativa que corresponde a la unidad de Maker, se llama así la primera unidad. Entonces, la idea es que así como en este momento yo voy a empezar a compartir unos datos de contextualización de la problemática, nos vamos a hacer algunas preguntas que motiven la reflexión, pues ustedes también puedan replicarlo con su grupo de estudiantes y realizar la experiencia creativa. Como lo decían hace un momento, la idea es que aquí nos apropiemos de esta experiencia y más adelante pues cada uno de ustedes pueda desarrollarla con su grupo de estudiantes. Esta primera experiencia denominada Creando Tierra Fértil para un Futuro Sostenible, insisto, corresponde a la unidad de Maker de los grados 6 y 7. En primer lugar, en cuanto a la problemática, hay una situación a nivel mundial y tiene que ver, por supuesto, con la generación de residuos orgánicos que se presenta, pues, sobre todo en los hogares y en los restaurantes, pero que sucede en muchos otros sitios, por ejemplo, como en las fincas o en estas parcelas o en estas extensiones de tierra dedicadas, pues, al cultivo, a la siembra y cosecha de alimentos. Y es precisamente la generación de residuos orgánicos. Quiere decir residuos que tienen que ver, por supuesto, con alimentos, con la materia que se produce, por supuesto, en los hogares y, como lo acabo de decir, en los restaurantes. Algunas cifras para que entendamos esta problemática. 40% de la basura que ustedes y yo realizamos o generamos en nuestro hogar corresponde a materia o a material de residuo orgánico, es decir, a las cáscaras de las frutas, las cáscaras de las verduras, los desechos de comida, la comida que de pronto nos quedó de un día, 2 días, 3 días antes y no la pudimos consumir, se perdió, se dañó. Todo este material nosotros no tenemos una disposición de recursos, o bueno, no es la generalidad de cómo disponemos estos recursos para que se puedan aprovechar de cierta manera. Esta poca conciencia, por decirlo así, respecto a estos materiales orgánicos o a estos residuos orgánicos, ha generado o genera actualmente una alta contaminación por lixiviados. ¿Alguien sabe qué son los líquidos lixiviados o los lixiviados? Son los residuos líquidos que se originan del proceso de descomposición de materia orgánica, por ejemplo, o de general de los residuos sólidos. Así es. Estos lixiviados, por supuesto, son los que han generado pues una gran contaminación, porque esto llega pues a las vertientes y daña una fuente hídrica o genera pues por supuesto una contaminación. Se supone que nosotros en nuestro país no tenemos una conciencia para poder generar un aprovechamiento de estos residuos orgánicos y de seguir el problema como va, el manejo que se le está dando hoy en 2022 a este tipo de residuos. Para el año 2030, es decir, en 8 años, se van a presentar graves emergencias sanitarias en la mayoría de las ciudades del país. Ojo que estos datos son del Departamento Nacional de Planeación. Estos no son datos generales o datos globales. Estamos hablando de problemática aterrizada a nuestro país. Según el Departamento Nacional de Planeación, para el año 2030, si del manejo que se le está dando a estos recursos no lo mejoramos, vamos a tener una grave emergencia sanitaria en muchas ciudades, porque acuérdense que los desechos o los residuos orgánicos generan no solamente los lixiviados, sino que además todos estos residuos mal utilizados o mal dispuestos de una manera equivocada generan emisiones de gases con efecto invernadero. Sabemos qué hacen los gases de efecto invernadero, ¿verdad? ¿Sabemos? No sabemos.
señora. Ok, entonces, estos datos o estas cifras son tan alarmantes porque, por ejemplo, nosotros en Colombia, fíjense nada más en Bogotá durante el año anterior, se produjeron 1.269.200 toneladas de residuos orgánicos. Solamente en Bogotá, durante el 2020, no estamos metiendo otro año, nada más durante un año, el 2020. Y de el 60 o el 70% de residuos sólidos se pueden aprovechar a través de una técnica como el compostaje, que es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense que de estas 1.269.200 de toneladas, solamente se pudo aprovechar 1.167.241 toneladas. Lo que quiere decir que del 1.269.200 solamente se pudo aprovechar una parte porque 1.167.000 quedaron enterradas en el relleno sanitario de Doña Juana, que es el relleno de la ciudad de Bogotá. Yo les pregunto, en sus ciudades, en sus municipios, ¿cuál es la conciencia ambiental que existe? ¿Cuál es la cultura respecto a el aprovechamiento de residuos orgánicos? ¿Existe alguna iniciativa que ustedes puedan destacar aquí? No. Para nada. Para nada, en ninguno de las ciudades desde la que ustedes están conectados se puede rescatar o destacar alguna iniciativa de estas. Por lo menos aquí donde vivo, no. Sí, mi profe. Dígame. Aquí en Antioquia, el municipio se llama Liborina, en la institución donde yo trabajo, es en un corregimiento de la zona rural y estamos tratando pues de generar conciencia con los muchachos y con la comunidad educativa para que reciclen, para que separen, para que reutilicen. En cierto modo, pues como decía también en la guía, el uso de las 3 R's y siendo muy responsables con el entorno. Es un proceso, todavía no tenemos unos resultados muy contundentes, pero vamos como en el camino. Y como algunas acciones que han sido pues eficientes, digamos, en un tiempo, la huerta escolar, tuvimos también un lombricultivo y una pequeña compostera, sí. En el momento se está retomando, entonces en buena hora retomarlo porque después de la pandemia pues no habíamos vuelto a la huerta, pero ya estamos en ese proceso y es muy importante. Además me gusta mucho esta temática del medio ambiente, de la agricultura orgánica, ecológica, todo eso me emociona demasiado. Muchas gracias, mi profe. Muchas gracias, profe, muy amable. Sí, efectivamente, nuestras iniciativas. Hola. Sí, claro, adelante. Buenas tardes, soy Carlos Ríos. Yo quiero compartirles la experiencia que tengo hace 4 años en mi colegio, en el Lorencita Villegas de Santa Rosa. Cuando llegué, vi con con asombro que salían 4, 5, 6 bolsas de todo, de papel, de plástico, de botellas. Y entonces decidimos crear el comité de reciclaje, se llama Reciclando Ando, y nosotros reciclamos todo, lo que son las botellas, el papel, el cartón, el plástico. Hay una entidad que hemos hecho un convenio con una entidad que se llama Infrapol en Dos Quebradas, y ellos hacen ladrillos de plástico de plástico y todo de papel. Ellos hacen el ladrillo ecológico. Entonces, eso con la venta de nuestros recursos hemos hecho por ejemplo, el campeonato de reciclaje, el grupo que más recicla se le da una ayuda monetaria, y estamos en este año metidos en lo que decía el compañero. Como yo soy del área de sociales, pues me estoy metiendo con ese tema ¿cómo se llama el tema? Del compostaje. Y estamos pensando en formar un lombricultivo y hacer un jardín dentro de nuestro colegio. Esa es la idea. Mil disculpas. ¿Vamos bien con el proyecto? Sí, señor. Un momentico. No se preocupe. Así es, como lo acaban de decir los profesores, en nuestros
en nuestras comunidades escolares, incluso en nuestro hogar, nosotros podemos empezar a generar iniciativas que vayan pues en la vía de frenar un poco o por lo menos de minimizar el impacto que tiene en el medio ambiente los residuos orgánicos, que como lo están viendo ustedes, pues es más o menos el 40% de la basura que nosotros producimos en nuestra casa. Entonces, esto para entender, por supuesto, cuál es esa problemática respecto pues al tema de la contaminación por residuos sólidos orgánicos. En nuestro país existe una categorización que corresponde a esto que ustedes están viendo en la pantalla, a 3 colores para poder separar en la fuente los residuos sólidos que salen pues en nuestra casa o en nuestro colegio. ¿Qué pasa? Que si nosotros lo hacemos correctamente, no solamente estamos disminuyendo el impacto, sino también que estamos apuntando a algo que el profesor estaba mencionando y que es, por supuesto, el reflejo de estas iniciativas, y es poder generar economía circular. Es decir, cómo lo que nosotros estamos desechando puede representarnos algún ingreso o puede representarnos el intercambio de otro tipo de material o de otro tipo de elemento que nos puede beneficiar a nosotros. Entonces, no solamente se trata de que saquemos lo del reciclaje, que seguramente es una práctica que todos tenemos actualmente en nuestra casa, sino Profe, en qué discúlpame, condiciones para ese que- va ese reciclaje. Para yo terminar mi Adelante, idea, profe. profe. Tranquilo, adelante. Bien, bueno, entonces con los recursos que estamos haciendo, cada año se les da el kit de aseo a los muchachos. Entonces los muchachos ya están aprendiendo, se les da el balde, la escoba, la trapeadora con los recursos de reciclaje. Y entonces ellos ya van mirando que el proceso que funciona y estamos arreglando las puerticas, armando el stand para que ellos puedan meter el plástico, para que ellos se vayan apropiando de los recursos. Y entonces es muy bueno cuando yo llego uno al salón, entonces vea, profe, el papel, vea la botella, me dejan los papeles y botellas y el plástico debajo de las sillas. Entonces la idea es que ellos se acomoden y construyendo cultura ambiental. Pero la idea este año es, no sé si se puedan aprovechar los residuos orgánicos con el lombricultivo, aprovechando que allá las cáscaras de fruta y sobre todo el refrigerio que les dan. Bueno, me gustaría aprender mucho sobre el compostaje porque no tengo la menor idea. Pero nosotros estamos en el proceso de construir cultura ambiental, vamos bien en estos 4 años y estamos aprovechando todo, incluyendo el plástico. Así es. Gracias, profe, por su participación. Mil disculpas, profe. Tranquilo. Entonces, les decía que en nuestro país existe la clasificación de estos 3 tipos de recipientes para poder separar en la fuente, es decir, donde se utiliza el material. Pero no solamente es separarlo, sino las condiciones en las que está separado ese residuo sólido. Por ejemplo, nosotros, lo hablo por experiencia propia, nosotros en nuestra casa estamos separando todo lo que tiene que ver con plástico, vidrio, metales, papel y cartón. Pero, por ejemplo, el plástico, lo que son envases, por ejemplo, de gaseosas o de este tipo de bebidas, las latas de gaseosa, deben ir lavadas, secadas antes de llevarse al contenedor o a la bolsa blanca con la que sacamos la basura o material para reciclar. Si nosotros hacemos eso, estamos ayudándole no solamente al personal encargado del reciclaje, sino también que estamos contribuyendo a que se disminuya luego los recursos que tienen que utilizar para limpiar todo ese material. Luego en la caneca de color negro, todo lo que ustedes ven allí, papel higiénico, servilletas y comida preparada. Y pensarán, ¿por qué la comida preparada no va en la misma caneca de los residuos orgánicos? Porque la comida preparada puede tener un efecto contrario y puede tardar muchísimo más en generarle un beneficio, por ejemplo, utilizándolo para compostaje, a ese material de la compostera que en lugar de hacerle un bien. Entonces la comida preparada ya va en otro, esa sí debe disponerse pues como un material que no puede aprovecharse. ¿Qué sí podemos aprovechar? Las cáscaras de frutas, las cáscaras de verduras y los restos de alimentos crudos, es decir, las semillas, es decir, de pronto, por ejemplo, el racimo donde vienen los plátanos, eso que no hace parte pues o no está teniendo ninguna manipulación, por decirlo así. Esto quiere decir que en nuestros colegios también es susceptible de poder implementar, como lo están diciendo los profesores que participaron, de poder implementar estas iniciativas que pueden pues ayudar a disminuir ese impacto como bien lo acabo de anotar, ¿verdad? Ahora, esto respecto a la problemática en lo que tiene que ver, y si nos ponemos a buscar, yo les acabo de compartir a través del chat
un artículo que estuve leyendo en el periódico El Tiempo sobre una iniciativa importantísima en la ciudad de Bogotá. Entonces, para que lo lean, para que tengan allí como un material que pueden compartir incluso también con sus estudiantes en clase, porque seguramente habrá aquí algún docente que dirá, bueno, yo esto cómo lo implemento, cómo trabajo yo este tema de la compostera, si yo soy profe de matemática, si yo soy profe de alguna otra área que no tiene que ver con naturales o con sociales y demás. Pues resulta que precisamente en esos estándares básicos de competencia que están enmarcados o dentro de los cuales se encuentra nuestro diplomado, tenemos unos estándares básicos de competencia, pero también tenemos unas metas de aprendizaje STEM. Entonces, cuando hablamos de esos estándares básicos de competencia, estamos hablando de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y competencias ciudadanas. En lenguaje, podríamos pensar, por ejemplo, en una campaña para concientizar sobre la importancia de reciclar o de aprovechar los residuos sólidos. Hacer todo un trabajo de investigación, cuentos, diferentes tipos de narrativas, diferentes iniciativas con la firme intención de llevar el mismo sentido, pues, de la problemática que estamos planteando, que es el aprovechamiento de los residuos sólidos. Si hablamos de matemáticas, el contar cuánto, por ejemplo, en porcentajes, cuánto desecho se genera en nuestro colegio, cuántas canecas hay, con qué tanta frecuencia se utilizan, con qué tanta frecuencia se pasa el carro recolector de basura. Es decir, problematizar de acuerdo al área de cada uno el tema con el cual estamos trabajando. Desde las ciencias sociales y desde las competencias ciudadanas, pues por supuesto no necesitamos ser expertos, como decía el profesor, en compostaje para poder tener claridad sobre cómo poder desarrollar cada una de estas competencias a través de un tema tan interesante y que además es urgente que nosotros tengamos en nuestra cotidianidad, como el tema del cambio climático o de las iniciativas que podemos implementar para poder disminuir un poco ese impacto en cuanto a lo climático o en cuanto al cuidado, pues, del medio ambiente, ¿verdad? Y cuando hablamos entonces de las metas de aprendizaje STEM, pues estamos hablando, ya sabemos, de diferentes elementos que tienen que ver, pues, con la ciencia, con la tecnología. Por ejemplo, en cuanto a ciencia, nada más y nada menos que plantear un debate sobre cómo impacta, cuál es el impacto negativo que tiene semejante problema como la contaminación por residuos sólidos. En cuanto a cómo se pueden desarrollar ciertas preguntas, presentar soluciones, eso para lo que tiene que ver con ciencias. Con tecnología, ¿qué herramienta podríamos utilizar? Por ejemplo, herramientas digitales, ya les voy a compartir algo de eso. Herramientas digitales que nos pueden ayudar a generar esa conciencia y que nos ayudan, además que nos brinden el conocimiento para poder generar hacer la separación de los residuos en casa o cómo los podríamos aprovechar. En cuanto a la ingeniería, diseñar prototipos o soluciones a este problema del aprovechamiento de los residuos sólidos. En cuanto a la matemática, lo que acababa yo de decir, cuáles son las cifras que tenemos y cómo podemos utilizar estas cifras de cierta forma a favor nuestro, ¿no? Es decir, para nuestra clase, es a lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, eso es lo que tiene que ver pues con estos estándares básicos y con estas metas de aprendizaje. Si ustedes revisan la guía que se les da a ustedes, la guía de docente de la experiencia creativa, van a encontrar todos estos elementos de manera que les permita a ustedes tener un mayor conocimiento para compartir con sus estudiantes precisamente toda esta problemática y reflexionar antes del desarrollo de la guía. Antes del desarrollo de esa guía también es necesario que entendamos que hay unas competencias del siglo XXI que nosotros desde el diplomado estamos también llamados a poder fortalecer. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el planteamiento y el análisis de los problemas que tienen que ver con nuestra realidad. Y no solamente eso, sino generar espacios de reflexión en torno a cuáles pueden ser las soluciones que sean eficaces y sean viables. Cómo podemos utilizar herramientas tecnológicas o la tecnología como tal para poder explorar, crear, comunicar, producir material que vaya en la vía. Entonces se me ocurre a mí que un proyecto de aula desde la tecnología, desde las herramientas TIC y lo que tiene que ver con lenguaje o con español, con castellano, bueno, cual sea el nombre que tenga esta asignatura, puede ser un proyecto como una campaña o como una
realización de reportajes, de todo lo que tiene que ver con los distintos géneros en los medios de comunicación, que nos permita explorar distintas herramientas y que al mismo tiempo pues vaya como en ese fomento de una competencia dedicada a la comunicación y a la producción de unos mensajes. La capacidad de tomar decisiones, cada una de estas experiencias cuando la trabajamos con los estudiantes, van a darse cuenta ustedes que debe tener, pues los grupos deben dividirse o entre el grupo debe dividirse por unos roles y estos roles tienen unas funciones. El hecho de generar esta asignación, pues nos va a llevar a que cada uno de los estudiantes allí en cada una de estas funciones pueda tomar decisiones y actuar dependiendo, por supuesto, lo que se vaya dando en el entorno. La capacidad para abarcar el conocimiento de la lengua y la utilidad, y utilizarlo, pues, por supuesto, también para poder generar una comunicación efectiva. Y el tema de construir o asumir, perdón, un rol activo, reflexivo y constructivo en la comunidad local. Yo creo que si algo tienen nuestros muchachos ahora es que son muy participativos y tienen un pensamiento crítico bastante desarrollado gracias al acceso a la información. Ya los estudiantes, como se dice popularmente, no tragan entero y eso podríamos utilizarlo a favor del desarrollo de nuestras clases y el desarrollo de estos proyectos. Es decir, cómo podemos nosotros darles información que les sirva a ellos para nutrir su pensamiento, para que esa lectura crítica de la realidad los lleve a tener un papel pues reflexivo y activo en las labores de su comunidad. Hagámonos entonces estas preguntas antes de iniciar el proceso o que ustedes le pueden hacer a sus estudiantes. Empezando, pues, ¿qué es un residuo orgánico? Ya yo lo he dicho, un residuo orgánico es aquel residuo que viene de alimentos y que no ha sido manipulado o que no ha pasado por un proceso de preparación. Es decir, que no ha perdido como sus características. ¿Qué es el compostaje? Un profesor que responda ¿qué es el compostaje? Otro profesor, bueno, ya sabemos cómo separar los residuos orgánicos. ¿Y por qué los residuos de frutas o vegetales no deben tirarse a las aceras y los parques? ¿Quién tiene la primera respuesta? ¿Qué es el compostaje? ¿Puedo intervenir? Adelante. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Jorge González, yo soy profesor de Ciencias Naturales de una institución educativa en Cali, Valle del Cauca. Bueno, quisiera primero hacer un aporte que ahorita en el momento, pues cuando pediste que aquí participaran, no pude hacer, acerca de apropiación de ciertos procesos con los estudiantes. Yo este año lectivo, yo soy director del proyecto PRAE en mi institución educativa y estamos haciendo con los grados 11 un proyecto de sembrar y volver productivos los espacios de la institución educativa, que son muy pocos. Nuestra institución educativa no es grande, lo poquito que hay está todo construido. Entonces, con los de grado 11, vamos a aprovechar unas canales que resultaron de una obra y vamos a sembrar dentro de esas canales. Cada estudiante tiene que apadrinar una planta y tiene que sacarme producción. Esa planta tiene que ser explotada bajo ciertos parámetros de agricultura orgánica. Y ese estudiante, junto con el apadrinaje que le va a hacer a una planta, puede ser tomate, habichuela, pimentón, puede ser frijol, tiene que traerme un estudiante de séptimo y empecé a enseñar cómo es el proceso de cultivo y de producción. Entonces estoy en este proyecto, espero empezar a compartirle con ustedes de pronto una imagen, si me lo permiten, progresivamente. Y estamos utilizando ese proyecto y no tenemos nada. Vamos a hacer como una especie de cultivos verticales, aprovechando unas canales. Entonces, lo que voy a hacer con los estudiantes. Muy interesante, Jorge, y ojalá lo lleven a feliz término y sea de gran provecho para los estudiantes. Entonces, esta iniciativa que estamos haciendo acá, pues me queda como en un dedo, porque yo tomé estudiantes de séptimo para que ellos empiecen con el proceso. Bueno, y el compostaje, pues, es la reducción o la transformación de residuos orgánicos para volverlos abonos para los diferentes cultivos. Pueden haber diferentes técnicas, ¿no? En cajón o en el suelo, bueno, dependiendo de lo que usted quiera procesar, pero pues tiene que haber ciertas, digamos, ciertos pasos y ciertas situaciones de que no todos los materiales, por ser orgánicos, pueden servir. Entonces, por ejemplo, grasas o productos de frituras, pues no nos van a servir para un compostaje bien. Entonces tenemos que hacer de pronto barredura de hojas,
desechos de fruta fresca sin procesar, no se puede utilizar cualquier tipo de papel, sino que tiene que ser papel limpio, no se puede utilizar de pronto papel como servilletas usadas. Entonces el proceso de transformación para llevarlo a un abono orgánico. Ese es el proceso de compostaje. Gracias por permitirme la intervención. Listo, Jorge, mil gracias, muy amable. ¿Alguien tiene la respuesta entonces a por qué los residuos de frutas y vegetales no se pueden tirar en los parques? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? Porque los podemos aprovechar y contribuir a reducir la problemática de residuos que hay en la mayoría de ciudades aquí en Colombia. Paola, muchas gracias. Sí, o sea, no el hecho de que sea, es que es la cáscara de la mandarina, yo la voy a dejar en la acera, porque ahí, por mucho que sea biodegradable, pues primero no es el sitio y estamos además generando contaminación. Si es en un parque, puede que sirva para nutrir de algunos elementos al pedacito de tierra donde cayó, para que otro animalito los consuma, pero tampoco es lo ideal porque por sí solo no está generando el beneficio que podría generar si le aplicamos una técnica como el compostaje. Entonces no se trata, la gente tiene hace un tiempo se popularizó la idea de que cuando vayan viajando en carretera tiren las semillas a borde de carretera, pero no se ha tenido en cuenta de las condiciones en las que debe regarse esa semilla o debe cultivarse para que eso pues llegue a feliz término y sea una planta pues en todo su esplendor. No es simplemente tirar semillas o tirar cáscara, porque si puede haber un beneficio, no es el beneficio o no se va a optimizar de tal manera que nos pueda generar pues si se hace pues de otra manera, es a lo que quiero llegar. Entonces estas preguntas ustedes también las encuentran en la guía de la experiencia, que como les digo, les sirve para generar este proceso de reflexión al momento de estar con sus estudiantes. Les hago una pregunta. ¿Quiénes están en los grupos de WhatsApp habían recibido información sobre la lista de materiales que debían tener listos para hoy? Yo creo que no, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Yo estoy en grupo de WhatsApp, pero no nos escribieron nada. Okay. En el grupo de WhatsApp que yo estaba, sí escribieron. Buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Yasmín Mesa Valderrama y hago parte de un grupo de WhatsApp y mi tutora, excelente, nos mantiene muy informada y es la primera vez que me atrevo a trabajar esto. Para mí es un reto. Soy del área de inglés, ya se puede imaginar que es totalmente diferente, aunque tampoco es muy desfasado debido a que hay muchas plantas que tienen su nombre original en inglés, entonces eso también me sirve para trabajar. Ya inicié el proceso, justamente ayer le hablé a mis estudiantes por segunda vez, donde teníamos que hacer la separación de los alimentos para que sean convertidos en residuos. Teníamos que hacer la separación y que consiguieran un envase gaseosa, le hicieran unos orificios en la parte de abajo, debido a que eso a medida que se va descomponiendo suelta un líquido. Y que lo colocaran en una parte más lejana que no afectara el ambiente del hogar. Entonces está muy motivadito, yo también, e invité al docente de ciencias, el de biología, ya se inscribió ayer, también está muy contento para que nos sirva de apoyo, ya que él tiene más el conocimiento sobre el área. Entonces ahí estamos. Ay, bueno, me alegra muchísimo que se hayan animado y que busquemos la manera desde nuestra área del conocimiento, pues busquemos la manera de cómo aplicar o cómo llevar a feliz término estos proyectos que seguro que sí podemos realizarlo. ¿Alguien tiene listos los materiales para desarrollar la experiencia? ¿O ninguno? No, señora. No, señora. Ok, entonces, miren, la próxima vez yo creo que nos va a tomar un poquito de tiempo mientras nos organizamos y mientras todos están en los grupos de WhatsApp que deben estar, pero la idea es que cada vez que vengan a clase o que cada vez que nos encontremos tengamos los materiales que se encuentran en las guías o que su asesor
de acompañamiento les diga para que podamos hacer la experiencia aquí. Hoy nos tomó más tiempo porque la primera parte la dediqué pues a todo lo que tiene que ver con la fase 0 y ahí no se nos fue casi una hora. Entonces, digamos que la próxima clase sí vamos a trabajar más en lo que tiene que ver con la experiencia creativa. Entonces, en la guía ustedes además van a encontrar de la lista de materiales, van a encontrar algunas recomendaciones como estas que están viendo en pantalla que tiene que ver con las herramientas TIC. Es decir, cómo podemos utilizar, por ejemplo, ciertas aplicaciones para el profe que no sabe nada de compostaje, como él lo dijo. Esta herramienta es súper importante, la pueden buscar en la Play Store de su celular, se llama Cómo hacer compost. Y allí está toda la información de los beneficios, de qué elementos o alimentos pueden hacer parte, cuáles son las características nutricionales de cada uno de los alimentos, por qué no incluir ciertos elementos también, cuáles son las opciones para hacer compostaje. Bueno, hay una cantidad de informaciones súper completa esta aplicación. Además está en español, así que es de muy fácil acceso. Es gratuita, la descarga es gratuita, no nos van a cobrar nada tampoco por descargarla y además le puede servir para tener material para sus clases o para que sus estudiantes, en caso de que tengan acceso a tecnología, puedan también descargarla y ahí van compartiendo el material que encuentran en respecto a compostaje y demás. Y otra aplicación recomendada es por si quieren hacer un proyecto como videos tutoriales o algo así, para su clase o para la evidencia. Recuerden que pueden utilizar estas aplicaciones que sirven para editar videos. En este caso, pues nos recomiendan esta de Viva Video, pero hay muchas aplicaciones gratuitas para nuestros celulares o para el computador que nos permite editar, recortar, poner música, ponerle muñequitos, hacer una cantidad de cosas con los videos para que nos queden pues mucho más atractivos. Entre los materiales que nosotros vamos a utilizar o en esta ruta 2, como lo dije en algún momento, vamos a trabajar sobre todo con materiales reciclables. En este caso, el material reciclable, pues es la botella plástica o una botella de gaseosa. En la medida de lo posible, yo también voy a tener mis materiales acá para que podamos ir desarrollando la experiencia de manera conjunta. Es decir, yo voy haciendo y ustedes van haciendo también en su lugar de trabajo o en su casa y vamos desarrollando nosotros primero la experiencia antes de compartirla con los estudiantes. Lo que sí pueden ir haciendo para que pongan en práctica, como lo estaba diciendo la profe Yasmina hace un momento, es ir coleccionando o guardando, guardando los residuos orgánicos como cáscaras de verduras y frutas, las cáscaras de huevos también. No se permiten las servilletas sucias, los residuos de comida ya preparada, los residuos como los huesos de pollo o los huesos de cualquier otra proteína. Entonces revisen este material que se encuentra aquí en esta aplicación que se llama Cómo hacer compost para que puedan encontrar la lista de los alimentos o de lo que sí está permitido. Necesitamos también tierra común, acerrín, hojas secas, unos guantes si es que nos da como asco tocar los implementos, si no, no pasa nada. Y buscar un palito o la forma de poder revolver todos estos residuos orgánicos. En la guía, ya les voy a mostrar la guía. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si me colabora, por favor, para no mutearlo desde aquí. En la guía ustedes van a encontrar también esto que están viendo la guía, ¿cierto? ¿Están viendo el documento en PDF? Sí, señora. Sí, se ve. Sí, señora, sí. Ok, entonces en la guía ustedes van a encontrar esta experiencia creativa que, como les decía, está compuesta por 4 momentos en los que primero pues llega una parte de contextualización o de identificación del problema, es decir, una discusión para que los estudiantes pues entiendan la importancia de este tipo de proyectos. Además de eso, pues en esta fase de preparación, yo me imagino que cada uno de ustedes mirará la manera de aplicarlo pues al área de conocimiento que trabaja, como el caso de la profe de inglés. Además de eso, aquí nos dan en estas guías la organización o la estructura que van a tener los grupos de estudiantes. Entonces, fíjense, tenemos un líder de proyecto, tenemos investigador, constructor, líder de innovación y relator. Es decir, que de acuerdo a las habilidades que nosotros hemos detectado en los grupos de estudiantes, o en caso de que les demos mayor libertad y ellos puedan escoger quién hace qué,
pues vamos a tener estos grupos conformados por cada una de estas personas o por varias de ellas en caso de que hayan grupos más grandes, pues por cada una varios de ellos en cada una de estas funciones. La idea es que cumplan pues con las tareas que tienen asignadas para luego desarrollar como tal la experiencia. La experiencia pues ya le llamamos experiencia creativa al hecho de poder desarrollar como tal el trabajo de lo que decía la profe hace un momento, abrirle los huequitos a la botella, buscar los alimentos, cómo se van a disponer, porque no es simplemente poner todo allí en la botella, en caso de que lo hagamos con la botella plástica o en una cajita de madera, sino que todo tiene una razón de ser. Y luego van a encontrar acá, en esta guía también, cómo hacer el compostaje o cómo hacer la compostera o la actividad de compost. Entonces, miren, aquí se les muestra, se alcanzan a ver la forma en la que deben recortar la botella. Eso pues lo deben hacer con cuidado, o si les piden a sus estudiantes que lo traigan también de la casa ya hecho, para que sean los papás quienes les ayuden en esa parte. Aquí pues entonces también la forma en la que deben triturar, la forma en la que deben triturar los alimentos o lo que van a incluir dentro de la compostera. Luego entonces que le van a abrir unos huequitos a la botella, a la tapa y a la botella en la parte de abajo, porque como lo explicaba la profesora, estos residuos al estar en esta disposición, pues van a tener, por supuesto, van a botar un material, unos líquidos que no van a tener un olor muy agradable, entonces por eso se recomienda que se deje en el patio o incluso que se pueda soportar sobre una matera para que vaya de cierta forma también haciendo su trabajo ahí con la matera. Y finalmente pues vamos a verlo así, cómo va a estar la disposición de cada uno de los elementos. Entonces primero va el aserrín, luego van los desechos, luego va la tierra común, de manera que todo quede apilado y que al final nosotros podamos pues ver nuestra experiencia creativa de esta manera, como ustedes lo están viendo en pantalla. Luego de que realicemos esta actividad en la que organizamos toda la botella y cada uno de los desechos, pues viene ese momento de discusión o de reflexión en el que los estudiantes, pues nosotros más allá de generar una evaluación, que sí pueden tener unos indicadores de evaluación, por supuesto, para su área, pero más allá de eso es que las competencias sobre las cuales se basan estas experiencias, pues puedan quedar resueltas también con el desarrollo de cada una de ellas. Entonces, que aprenden en el área de ciencias, de lenguaje, de matemáticas, de tecnología, lo que veíamos hace un momento en la diapositiva que yo les estaba mostrando respecto a las habilidades, a las capacidades STEM y a las competencias del siglo XXI también. ¿Ya? Entonces, todo esto ustedes tienen esta guía, una guía para los docentes, donde está toda esta información, y una guía para los estudiantes, donde ellos van a saber también el paso a paso, pero que les va a generar, pues, les va a facilitar el trabajo que ustedes van a desarrollar. Y listo. La idea es, como les digo, hoy, pues yo en este momento no tengo los materiales para trabajarlo. La idea sí es que para la próxima experiencia ustedes ya puedan tener todos los elementos, encendemos cámara y nos ponemos juiciosos a trabajar en equipo para poder desarrollar cada una de las experiencias. ¿Tienen preguntas o inquietudes hasta este momento? Yo tengo una pregunta. Dígame. Hazme un favor, mirando la plataforma Moodle, que pues hasta hoy tengo la opción de entrar, las experiencias creativas, ¿en qué parte las puedo encontrar? Lo que tú nos estás mostrando. Permítame, por favor, porque esa plataforma Moodle, yo no la tengo tampoco como muy clara, entonces me toca primero recorrerla antes de darles la indicación. Sin embargo, ustedes cuentan con los asesores de formación, los asesores de acompañamiento, y ellos son los que están allí como en toda la parte de plataforma, de soporte, quienes les dicen en dónde encuentran, cómo lo bajan, cómo lo descargan, cómo suben el material cuando sea necesario.
Eso Entonces, está en la unidad número 1 de la plataforma. la unidad 1, sí, de 6 y 7, de los cursos 6 y Sí, 7. ahí está. Y está también en PDF. Uno lo puede descargar, lo puede imprimir. Está en PDF. Así es. Sí, corresponde a la unidad 1. Solo que para llegar hasta allá me hace falta experiencia también. Vale, gracias. Listo, Ok. por favor, les recuerdo que si alguno tiene o no está en los grupos o no, no tiene la información, por favor me puede hacer llegar a través del chat su nombre completo, su cédula y su número de WhatsApp para tomar nota de quiénes son los que hacen falta y que se pongan en contacto con ustedes, nuestros asesores de acompañamiento. Yo dejé en el WhatsApp, en el chat dejé mi número de teléfono, cédula, nombre, institución. Ok. Y la posible sugerencia para cambiar los grupos. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, respecto a la Una realización de la preguntita, experiencia. buenas tardes. Buenas tardes. Venga, contigo. Pues no he tenido la oportunidad tampoco de ingresar a la plataforma, pero tengo entendido que por lo menos por semana habría que subir algo, pues esta actividad como tal, ¿en qué tiempo hay para desarrollar con los estudiantes? Lo digo porque... Sí, dígame. No, lo digo porque es que yo por lo menos con grado sexto, séptimo, los veo una vez a la semana y por lo menos los vi hoy. Ya me tocaría esperar hasta dentro de 8 días nuevamente para empezar a retomar otra vez todo este tipo de elementos. O sea, ¿qué tiempo hay para uno estar subiendo esas actividades? O si son semanales. Déjenme, yo tomo. ¿Me recuerda su nombre, profe, por favor? Diego Fernando Correa. Ok, profesor Diego Correa. Profe, disculpa. Yo les voy a dar trámite de todas estas sugerencias porque tengo entendido que semana a semana deben ir subiendo el material. Pero pues entiendo también el caso de ustedes que no se ven todos los días con los mismos grupos o con los grupos que registraron para trabajar. Entonces, en ese caso, pues, digamos que hay que tenerlo en cuenta o les deben dar pues unos tiempos o unos plazos para cumplir con las actividades. Sí, esa debería mi preocupación porque entonces ya luego, o sea, hay como un tiempo también límite para el diplomado como tal. Disculpe, donde yo se también termina. tenía esa inquietud de profe. Sí, donde él llega y se termina, entonces uno apenas iría, como le dijera, va como una semana atrasada con relación a lo que estamos diciendo o haciendo para realizar con los estudiantes, ¿sí? Pero le digo, yo hasta el día de ayer fue esto, hoy es séptimo y vuelvo y los veo hasta entre 8 días. Ahí sí me quedaría como muy difícil yo llegar y decir, no, es que para entre 8 días ya tengo esta primera actividad o esta experiencia creativa con ellos, ¿sí? Para mí esto ya vendrían a realizarlo o a subirlo dentro de 15 días. Así es. Sí, yo los entiendo perfectamente. Como les digo, creo que hay unos plazos o que debe ser flexible respecto a este requerimiento, puesto que, como lo están diciendo, no se están viendo todo el tiempo con los estudiantes. Pero Profe, una cosita, los profe. asesores de acompañamiento se van a poner en contacto y les van a aclarar todas sus inquietudes. Dígame. Yo tengo de preescolar a 11 el proyecto ambiental de coger la botella y meterle ese elemento de los dulces, la botella de amor. Las botellas chillonas, sí. Voy a tratar me gusta la propuesta, entonces voy a tratar de que algunos estudiantes se metan a este proyecto. Así es. Y Sí, no la porque no botella chillona, solamente que ustedes lo cumplan, sino también que lo puedan replicar con sus estudiantes. Con los estudiantes, sí. Pero nosotros trabajamos en la botella chillona, que es muy buena porque minimiza esas cáscaras, las envolturas de los dulces. Bueno. Listo, sí, señor. Gracias, profe. Ernesto, tiene una pregunta. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, dos situaciones. Ya revisé la actividad de la unidad 2, aún están activas. Me imagino que tenemos tiempo para la unidad 1, que es lo del reciclaje, del compost. Así es. Vamos semana a semana, así es. Ok, ya descargué el archivo de evidencias del docente y de los estudiantes siguiendo el paso del tutorial. Sin embargo, cuando voy a editarlos no puedo. Hice el comentario en un grupo de WhatsApp
y ahí quedó porque no han solucionado esa situación. Quizás hice algo mal o definitivamente no se pueden editar esos archivos. Y la otra situación... perdóneme, profe, estoy tomando nota. Editar el archivo sí, es que con los nombres de los estudiantes. Al final de la actividad debo hacer un reporte con mis 15 estudiantes y una fotografía de ellos. Y hay otro archivo, otro entregable que debo hacer yo como docente. Ninguno de los dos archivos se me dejan editar y eso que seguí, pues la indicación, descargar en formato PowerPoint, pero no se dejan editar. Listo. Ya entonces comunico. Ok, la segunda situación, y pues parte de mi ignorancia, esa fotografía que debo entregar con mis 15 estudiantes que dicen que deben ver los 15, ya deben pasar cada estudiante con su botella terminada, con todos los elementos dentro, o qué características debe tener esa fotografía. Ok. Esa sería para la foto de la evidencia, ¿sí o no? Es correcto. 15 con cada botella. O es en grupo. Yo creería, profesor, pero en este tema, insisto, los asesores de acompañamiento son las personas indicadas para resolver las inquietudes. Yo creería que no hay problema en que se vean el grupo de los 15 estudiantes con su botella, no necesariamente 15 fotografías donde se vea que las 15 botellas tienen exactamente pues todo. Se supone que partimos del hecho de que si está el grupo de estudiantes están haciendo el trabajo como debe hacerse. Es lo que yo creo. Pero de todas formas me llevo su sugerencia para el grupo de acompañamiento para que ellos les den respuesta también, o por lo menos para que me digan a mí, cuando ustedes me vuelvan a preguntar, yo tener la forma de responderles también. Ok, muchas gracias. Paola, adelante. Buenas tardes. Pues tengo varias dudas. Primero, un poco ligado a lo que comentaba ahorita el compañero frente a que vamos como atrasados en cuanto al desarrollo de las actividades con los estudiantes. Me surge la siguiente pregunta. Yo veo que son 5 unidades en la plataforma y según lo que entiendo es una unidad por semana. Teniendo en cuenta que vamos un poquito atrasados una semana, significa que los chicos, por ejemplo, de mi institución, en 4 semanas ellos salen a receso de mitad de año. Significa que teniendo esas cuentas yo no voy a alcanzar a terminar las 5 unidades o las 5 actividades antes del receso de mitad de año. En eso en cuanto a las fechas. Creo que la mayoría de los colegios, yo sé que los calendarios varían un poquito, pero en Casanares salen el 17 de junio, que haciendo mis cuentas quedaríamos como en la unidad 4. Si alcanzo a desarrollar y ponerme al día con las actividades tal cual como están planteadas. La segunda pregunta que me surge es que en nuestro colegio trabajamos por ABP. Yo ya tengo un proyecto preestablecido con ellos que ya llevamos trabajando desde el inicio de año y ahorita viendo el planteamiento de las actividades de cada una de las guías, pues dije, no, me va a tocar hacer eso como una actividad contra jornada, pero eso significa que lo más probable es que los 15 estudiantes que yo tengo inscritos me van a cambiar. ¿Me pueden cambiar ese dato de los 15 estudiantes que inscribí inicialmente o eso se mantiene fijo? Ok, esa es la misma pregunta que un profesor me había hecho antes, de y una profesora también que dice que no tiene el grupo completo y que sí puede cambiar los estudiantes. Eso lo averiguaré, profe. Sí, y nuevamente lo del cronograma teniendo en cuenta pues el receso de mitad de año que está muy cerca realmente. Así es, sí señora, ya el profe Denny también está hablando sobre el calendario. ¿Cómo no? Entonces yo me llevo estas inquietudes y trato de resolverlas pues lo más pronto posible o de confirmarle, comunicarle al equipo de acompañamiento para que sean ellos quienes den respuesta. Profe Lina. Dígame. Mi inquietud también es parecida a la de los compañeros, pero yo sí alcancé a ingresar a la plataforma y estoy terminando la unidad número 1. Pero el fin de semana pues no trabajé en ella y reingresé ayer, pero ya no me deja entrar, me dice que es inválida la contraseña y el usuario, entonces no sé qué pasó, para ver si me colabora con eso. Claro que sí, profe, por favor, nombre completo, cédula y celular al Yo chat. escribí en el chat ahí el nombre y la cédula. Entonces yo ahora reviso el chat y tomo todos los datos de los profes que me dejaron
y les comunico cuáles son los inconvenientes. Le agradezco porque estoy muy animado y quería seguir en la plataforma en las noches, que es el tiempo que puedo y no. Estoy Listo. bloqueado. Gracias. Vale, profe. Sí, señor, cómo no. ¿Alguien más? Sí, muchas gracias, profe Yasmín. Por supuesto, tienen toda la razón respecto al calendario. Trataré de tener respuesta lo más pronto posible, que se les comunique pues alguna notificación al respecto. Si no tienen inquietudes respecto a la experiencia creativa de esta primera unidad, que corresponde a Maker del diplomado, entonces pues yo doy por terminada esta sesión, agradeciéndole su paciencia, su disposición y acompañamiento durante estas 3 horas. Gracias a ti, mi reina, mucha paciencia, mucha tolerancia y ojalá sigan a feliz término y que podamos terminar con éxito su diplomado. Así es. Yo los motivo y los animo a que por favor continuemos, a que no vayamos a bajar la guardia y a pesar de las dificultades podamos llevarlo a feliz término. Para mí también eso es un reto. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas Muchas tardes. gracias, un feliz día. Muchas ¿vale? gracias. Buenas tardes. Gracias, Hasta gracias. luego, Está muy que esté bueno, muy pero bien. vamos muy rápido, entonces hay que dar más tiempo. Sí, señor. Lo tendremos en cuenta, profe. Que tenga muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, igualmente.